Bienvenidos a The Deep Dive. Prepárense porque hoy nos vamos a sumergir en una de las historias más emocionantes de la mitología griega. El primer trabajo de Heracles. Domar al león de Nemea. Imagínense la antigua Grecia. Un mundo de dioses y monstruos. Y Heracles no era cualquier héroe, era un semidios, con una fuerza descomunal. Pero este león, Imagínate. imagínate una bestia que tiene aterrorizada a toda una región. Exacto. Y ahí encontramos a Heracles llegando a la aldea de Nemea, donde conoce a Mollorco, un hombre que por desgracia ha perdido a su hijo por culpa de la bestia. Mollorco se dispone a hacer un sacrificio fúnebre, pero Heracles le propone algo inesperado. Le dice, espera. Sí, lo que me parece fascinante de este pacto es cómo cambia la dinámica. En lugar de un funeral, que se convierte en una apuesta. Si Heracles triunfa, la ofrenda será una celebración. Y si no, bueno, será el duelo apropiado. Desde el inicio, la historia nos engancha con esa tensión. Totalmente. Y fíjate en esto, Heracles no se lanza a lo loco a buscar a León, se toma su tiempo. Pasa 29 días recorriendo la región, observando el terror que ha sembrado, estudiando el terreno. Es un detalle que a primera vista parece simple, pero revela mucho de Heracles. No es solo un bruto, es metódico, es estratégico. ¿Te imaginas la presión? Casi un mes buscando a una bestia que puede acabar contigo en un instante. Y cuando finalmente se encuentran cara a cara, las cosas no salen como uno esperaría. Heracles dispara sus flechas, pero rebotan en la piel del león, que parece impenetrable. Y en lugar de atacar, el león se retira. Ajá. Ahí es donde vemos que Heracles no es solo fuerza bruta, se adapta, cambia de estrategia. Muchos héroes mitológicos se habrían lanzado sin pensarlo, pero él analiza la situación y decide perseguir al león hasta su guarida. Y vaya guarida. Heracles logra bloquear una de las entradas con una roca, pensando que ha atrapado al león. Pero, a sorpresa, la cueva tiene 2 entradas. Podría haberse rendido, ¿no? Esperar a que el león muriera de hambre. Claro, pero eso no sería propio de Heracles, ¿verdad? Enfrentarse a la bestia en su propio territorio, en la oscuridad de su guariba. Eso demuestra una valentía y una determinación increíbles. Es un punto de inflexión. Y dentro de la cueva se desata una batalla épica. De esas que te dejan sin aliento. Heracles se esquiva las garras del león. Le asesta un golpe con su garrote. Pero al final termina luchando cuerpo a cuerpo, hasta romperle la columna. Es interesante cómo la historia se centra en la brutalidad de la lucha, ¿no crees? Podríamos pensar que Heracles, siendo un semidios, lo tendría fácil. Pero no. La descripción del combate nos muestra su vulnerabilidad, su esfuerzo sobrehumano. Y al final, la imagen de Heracles, regresando a la aldea con la piel del león sobre sus hombros, es una imagen poderosa. No solo es la victoria sobre la bestia, sino el fin del terror para el pueblo de Nemea. Exacto. Y Mollorco, que estaba listo para un funeral, termina haciendo un sacrificio a Zeus en agradecimiento por la hazaña de Heracles. La historia, que comenzó con una tragedia, termina con una celebración. Y aquí concluye la primera parte de nuestra inmersión en la historia de Heracles y el león de Nemea. Pero esto es solo el principio. Retomamos nuestra inmersión en la historia de Heracles, justo en el momento en que regresa victorioso a la aldea, con la piel del león de Nemea como trofeo. Una imagen que nos dice mucho más de lo que parece a simple vista. Es cierto, podríamos quedarnos solo con la idea de la fuerza bruta. Pero esta victoria nos revela otras cualidades. No, su inteligencia, su capacidad de adaptación. Exactamente. Recordemos esos 29 días que Heracles dedicó a rastrear el león, analizando su comportamiento, estudiando el terreno. No fue un acto impulsivo, sino una estrategia cuidadosamente planeada. Y cuando sus armas habituales, el arco y las flechas, resultaron inútiles contra la piel impenetrable del león, Heracles no se rindió. Supo cambiar de táctica, utilizando su astucia para llevar a la bestia a su terreno. Ahí está la clave. Heracles no se limita a reaccionar, sino que piensa, observa, se adapta a las circunstancias. Muchos habrían visto la invulnerabilidad del león como una señal para retirarse, pero él lo vio como un desafío a su ingenio. Y ni hablar del momento en que descubre la segunda entrada de la cueva. Podría haber considerado esa situación como una derrota, esperar a que el león muriera de hambre. Pero no. Heracles decide enfrentarse a la bestia en su propio territorio. Esa decisión, para mí, es la que define a Heracles como un verdadero héroe. No se trata solo de fuerza física, sino de una voluntad inquebrantable, una determinación a prueba de cualquier obstáculo. ¿Te das cuenta de la magnitud de esa decisión? Entrar en la oscuridad, sabiendo que te enfrentas a una muerte segura si fallas. Y esa lucha final dentro de la cueva no es una victoria fácil. La narración se centra en la brutalidad del combate, en el esfuerzo sobrehumano que Heracles debe hacer para someter al león. Es un detalle que nos recuerda la vulnerabilidad de Heracles, a pesar de su condición de semidios. No es un dios distante e invencible, sino un héroe que enfrenta el dolor, el miedo, la posibilidad del fracaso. Es un ser que sangra, que sufre, pero que no se rinde. Y eso, creo, es lo que lo hace tan humano, tan cercano a nosotros. Heracles se convierte en un símbolo de la capacidad humana para superar la adversidad.
para luchar contra nuestros propios leones internos. Totalmente. Al final, esa imagen de Heracles regresando a la aldea con la piel del león como un manto no es solo una imagen de victoria sobre una bestia, sino una representación visual de la transformación, del héroe que regresa de la oscuridad para traer la luz y la esperanza a su pueblo. Una imagen poderosa que nos invita a reflexionar, ¿no? ¿Cuáles son esos leones que enfrentamos en nuestras vidas? ¿Qué recursos podemos usar para superarlos? Heracles nos enseña que la valentía, la inteligencia y la perseverancia son armas poderosas, pero también nos muestra que la adaptabilidad, la capacidad de cambiar de estrategia cuando las cosas no salen como esperamos, es crucial para alcanzar el éxito. Y con esa reflexión, creo que es un buen momento para hacer una pausa y retomar nuestra inmersión en la próxima parte. Perfecto. En la tercera parte analizaremos lo que esta victoria inicial nos dice sobre los desafíos futuros de Heracles y cómo su enfoque podría evolucionar a medida que su leyenda crece. No se lo pierdan. De vuelta en el Deep Dive. Hemos estado analizando a fondo la historia de Heracles y su primer trabajo, la matanza del león de Nemea. Una victoria que, como hemos visto, no se reduce solo a la fuerza bruta, sino que revela la inteligencia, la adaptabilidad y la determinación de nuestro héroe. Y precisamente esas cualidades son las que me hacen pensar en los desafíos que le esperan. Recordemos que este es solo el primero de los 12 trabajos de Heracles. ¿Cierto? ¿Qué nos dice esta victoria inicial sobre las pruebas que enfrentará en el futuro? Si este primer león era la fuerza bruta, ¿qué vendrá después? Buena pregunta. Si pensamos en la mitología griega, los monstruos y desafíos a los que se enfrentan los héroes suelen representar aspectos de la naturaleza humana o incluso fuerzas cósmicas. Entonces, podríamos interpretar las próximas labores de Heracles como una especie de escalada, en la que se enfrenta a desafíos cada vez más complejos, que pondrán a prueba no solo su fuerza, sino también su inteligencia, su astucia, su capacidad de tomar decisiones difíciles. Exactamente. No me sorprendería que los siguientes trabajos lo obliguen a enfrentarse a criaturas con poderes sobrenaturales, a engaños y trampas mortales, a dilemas éticos. Heracles tendrá que usar todos sus recursos para salir victorioso. Es emocionante pensarlo. Ya no solo se trata de fuerza bruta, sino de estrategia de ingenio. ¿Crees que veremos a Heracles recurrir a otros recursos, además de su fuerza e inteligencia? Es muy probable. Recordemos que Heracles es hijo de Zeus, un semidios con un potencial divino aún por descubrir. A medida que avanza en sus trabajos, podríamos verlo desarrollando habilidades sobrehumanas, controlando los elementos, incluso recibiendo ayuda de los dioses. ¡Wow! Eso le daría una dimensión totalmente épica a la historia. Pasaríamos de un héroe que lucha con sus propias fuerzas a un semidios que canaliza el poder divino para superar los desafíos. Es un cambio de paradigma. Y no solo eso, también podríamos ver una evolución interna en Heracles. Cada trabajo, cada victoria, cada derrota lo irán transformando. No me extrañaría que al final de sus 12 trabajos, Heracles sea un héroe completamente distinto al que conocimos en Nemea. Qué interesante. La verdad me deja con ganas de seguir explorando las demás labores de Heracles y ver cómo se desarrolla esa evolución. Sin duda, cada trabajo es una pieza fundamental en la construcción del mito de Heracles. Pero creo que más allá de la aventura y lo épico, la historia de Heracles y el león de Nemea nos deja una enseñanza valiosa para nuestras propias vidas. Completamente de acuerdo. ¿Qué podemos llevarnos de esta inmersión en la mitología griega? ¿Qué nos dice Heracles sobre la superación de nuestros propios desafíos? Nos recuerda que la verdadera fuerza reside en la combinación de valentía, inteligencia, perseverancia y adaptabilidad. Heracles nos enseña que no importa cuán grande sea el desafío, siempre podemos encontrar la manera de superarlo, si usamos todas nuestras capacidades, si aprendemos de nuestros errores y si nos adaptamos a las circunstancias. Y no olvidemos la importancia de la determinación, de esa voluntad inquebrantable que lo lleva a enfrentarse a la bestia en su propia guarida, a no rendirse ante la adversidad. Es una lección que podemos aplicar a cualquier aspecto de nuestra vida. Exacto. Al final, la historia de Heracles nos inspira a enfrentar nuestros propios leones, a no temer a lo desconocido, a confiar en nuestras capacidades y a luchar por aquello en lo que creemos. Una poderosa reflexión para cerrar esta inmersión en el mito de Heracles. Esperamos que les haya inspirado tanto como nosotros. Hasta la próxima y que la fuerza de Heracles los acompañe.